¿Cuánto fue la altura que les dio a que tiene que estar el satélite geosincrónico? ¿Hicieron el cálculo o no? Hola, hola. Sí. Pero Pero no pedía hicieron. la altura, pedía ¿cómo se llama? La rapidez. Ya, pero les pedí eh, que calculen cuánto era esa altura. Bueno, ¿qué calcularon entonces? Ahí decía, termina la rapidez del satélite en términos de GH, no sé cuánto, ¿no? ¿Y cuánto es la rapidez con que se mueve? Están viendo ahí la pantalla, ¿no? Sí, se ve. Sí. Ya, ¿esta rapidez la calcularon o no? ¿A qué velocidad van? ¿A qué velocidad va el satélite ese? En, en kilómetros por segundo, o en metros por segundo, o en kilómetros por hora. Es que sacamos un valor teórico como tal porque tampoco teníamos la masa del satélite. Pero Pero no, pues la masa no era necesaria, no nada. hace falta la masa, ¿no? No entiendo. A ver, vea. Ya entonces, ya vamos a revisar esto un segundo. Sí, habíamos llegado les había dicho que la aceleración centrípeta del satélite, ¿no? O perdón, la fuerza que actúa sobre el satélite, ¿cuál era? La fuerza gravitatoria, que es la masa de la Tierra por la masa del satélite entre la distancia que hay entre el centro de la Tierra y el satélite, que sería el radio de la Tierra más esa altura h al cuadrado. Y eso va a ser igual a la masa del satélite por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta va a ser v cuadrado partido r, o también omega cuadrado partido r, donde este omega es la velocidad angular, ¿no? Entonces aquí estas masas no las necesito. Entonces este r ya lo podemos poner directo. Este r va a ser el radio de la Tierra más h, ¿no? Entonces yo quiero calcular este h para saber a qué altura estoy. Entonces, omega, ¿quién es? Es la velocidad angular. La velocidad angular es la velocidad con que gira el satélite, ¿no? Entonces, si el satélite está geosincrónico, como ya les comentaba, tiene que girar exactamente igual que como gira la Tierra. Sería 2pi entre 24 horas. Esa sería la velocidad angular en radianes por hora. Eso en segundos. Ahí ustedes me pueden ayudar, porque tenemos que llevar todo eso a metros, o sea, unidades del sistema internacional, para que, o sea, alguien, 86.400 segundos. claro, entonces sería, la velocidad angular sería 2pi entre 84.600, No, 86.400. ya, claro. Ok, 86.400. Entonces, aquí tenemos esto ya, ¿no? 86.400. Entonces, fíjense que aquí podemos despejar esto que está acá, ¿no? Entonces tenemos el radio de la Tierra más el h al cubo, ¿no? Porque cuando lo paso por acá me queda el cubo, es igual a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra entre omega cuadrado, ¿no? Claro, y entonces de aquí podemos obtener que el h va a ser igual a la raíz cúbica, ¿no? De esta constante de gravitación universal por la masa de la Tierra entre el omega cuadrado y menos el radio de la Tierra. Esta es la altura con respecto a la Tierra en la que estamos. Entonces pongámosle número a esto para que ustedes me ayuden a calcular esto. Sería el cubo. La constante de gravitación universal, ¿cuánto era? Este era 6,67, ¿no? Por 10 a la menos 11. Por 10 a la menos 11. Aquí todo está en el sistema internacional. La masa de la Tierra, ¿cuánto es?
¿Podemos conocer la masa de la Tierra? Por supuesto que la vamos a conocer. 6 por 10 a la 24, si no me equivoco. 6 por 10 a la 24. Alguien, por favor, que la verifique ahí en YouTube. Y entonces este omega cuadrado sería 2pi, que sería 4pi cuadrado. Y entonces el 86.400 que está debajo pasaría hacia arriba multiplicando por 86.400 al cuadrado, ¿no? Y a eso después le vamos a tener que restar el radio de la Tierra. Ya, entonces, saquemos esa cuenta ahí, por favor. Fíjense que es un poquito larga, pero no es tan difícil. 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa de la Tierra, ¿la sabemos o no? Sí, estaba bien 6 por 10 a la 24. ¿En kilogramos? Sí, Sí. 6 por 10 a la 24 kilogramos. Perfecto. Entonces, tenemos ahí, fíjense que tenemos ya 6,67 por 10 a la menos 11 por 6 por 10 a la 24 entre 4pi cuadrado. Entonces eso lo multiplicamos por 86.400 cuadrados y le damos la raíz cúbica de eso. ¿Cuánto nos da? Este es radio de Tierra, 6.370, 6.370 kilómetros. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Julio, no. Bueno, dice que hizo algo mal. Ya vamos, chicos, eso es una cuenta no es tan difícil. El radio de la Tierra va afuera. Es menos el radio de la Tierra. Para hallar la altura con respecto a la Tierra. Ya vamos. Profe, no le voy a mentir, el resultado que me salió no me da mucha confianza. ¿Cuánto es? Es que me salió, a ver, 359 millones 200, no, 35 millones 926.523. No, me da mucha confianza. No sé si será porque la calculadora tengo en otra medida, no sé. $35 millones. O sea, la altura sería 35.000 kilómetros. A mí me dio 42.000 kilómetros. A mí también me dio como 296. 42, sí. 297. Ya, a eso restémosle el radio a la Tierra.
Sí, ya se lo resté. A mí, Ah, yo no, creo, pero se lo resté en kilómetros, perdón. claro, hay que restarlo En metros. en metros. Bueno, yo me quedo con mis 35 millones. Pero 35 millones serían 35.000 metros, ¿no? O 35.000 kilómetros. Perdón, 35.000 kilómetros. 35.000 kilómetros, sí. O sea, la altura da eso, 35.700 kilómetros. Ujú. Esa es la altura del satélite geoestacionario. Sí, igual me dio 35.900 kilómetros. Sí, bueno, 35.000 y algo, depende, claro. O sea, esto, cuando uno lo da, daría, no sé, no sé, sí. Sí, sí, menos 6, sí, más o menos. O sea, ese H sería 35.000, aproximadamente 35.700 kilómetros. O sea, esa es la altura a la que están los, o sea, una altura grande. Imagínense que el radio de la Tierra es 6.370 kilómetros. Por lo tanto, ¿esto cuántas veces el radio es? Como 5, casi 5, casi 6 veces el radio de la Tierra. O sea, fíjense la altura que están esos satélites. Entonces, y esto lo podemos calcular con cositas que ya conocíamos. Entonces, esa altura en la que están los satélites y están girando, y entonces es la órbita geosincrónica, porque ahí, en esa altura, ellos pueden girar, o sea, la fuerza centrípeta que ejerce la fuerza de gravedad es tal que tienen una velocidad angular o una velocidad de forma tal que siempre están en la misma posición en el espacio. ¿Con qué velocidad van a girar? Lo podemos calcular para tener una idea, ya que estamos en esto, para tener una idea, si queremos saber exactamente, a ver, si queremos saber exactamente con qué velocidad va ese satélite, ¿cómo lo podemos calcular? ¿Cómo podemos calcular a qué velocidad va ese satélite por el espacio? La velocidad lineal. La velocidad angular por el radio. Claro, entonces sería la velocidad angular por el radio. En ese caso, el radio, ¿quién sería? El El radio de la radio. Tierra más esa altura, ¿no? Entonces, esa velocidad angular dijimos que era 2pi entre los 84.600, 86.400, dije de nuevo, 86.000. 86.400 ya. Y eso lo multiplicamos por el radio de la Tierra, que era 6.371 kilómetros. O sea, 6 millones. 670 más esa altura que nos dio. No, No, espérate. pero ahí está en kilómetros. Ahí Sí, está en sí, sí, kilómetros. sí, sí, sí. Tenemos que ponerlo por día a la 3 aquí. Más esa altura que nos dio, que era cuánto, vamos, 35.000, ¿no? Sí, Sí, más o menos. 35.700, ¿no? Y por día a la 3. Ya, saquemos esa cuenta un segundo, a ver cuánto nos da. Y bueno, el día a la 3 el día a la 3 lo podemos simplificar aquí y poner 86,4. ¿Ok? O sea, 2pi entre 86,4 por esto. Por esta suma. ¿Esta suma cuánto es? Esto debe ser 35.700 más 6.370, ¿no? Claro. Profe, a mí me dio 3.060 metros por segundo. 3.060. ¿Qué? A ver, 44.000 entre 86. Eso va aproximadamente, claro. Sí, puede ser por 2pi. ¿Les dio todo eso? 3.060. Yo tengo más tirado para 4.000. 3.985 me suena a mí. Bueno, ya, señores, la cuenta no es difícil. De 6.28 por 44.070 entre 86.4. ¿Cuánto da eso?
Si lo hago con esos valores me da 3204 o 3205 aproximadamente. Bueno, aproximadamente esta es la velocidad con que se está moviendo ese satélite, ¿no? O sea, aproximadamente 3 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad. 3 kilómetros por segundo. Les dejo de tarea cuánto es la velocidad lineal de la Tierra. O sea, la Tierra está el Sol, la Tierra se está moviendo, ¿no? Alrededor de una órbita. ¿Cuánto es esa velocidad lineal? Busquen los datos que necesiten. O sea, por supuesto que cuánto es la velocidad angular de la Tierra. La velocidad angular de la Tierra es 2pi entre un año, ¿no? Que es poquita, pero ¿cuánto es el radio de la Tierra al Sol? Eso es lo que se conoce como una unidad astronómica. Y eso es cuánto, 1,5 por 10 a la... yo me creo que era 150.000 kilómetros, ¿no? 11, profe. 1,5 por kilómetros. 150.000 kilómetros era, ¿no? No, 150 millones. 150 millones, esa era Caracueso. Y esto es 10 a la 11, ¿por qué? Metros, ¿no? ¿O kilómetros? Debería ser el metro, supongo. Metros. Y entonces saquen la cuenta y vean con qué velocidad se mueve la Tierra. O sea, con qué velocidad nosotros nos estamos moviendo. Yo creo que es una velocidad impresionante. Yo creo que, si mal no recuerdo la última vez que vi, esto debe darle el orden de 30 kilómetros por segundo. Así que, bueno, les pido que lo calculen. Y es simplemente eso, velocidad angular por el radio, ¿no? Así que, bueno, terminemos con esto. Este problemita era interesante, ¿no? Aquí también yo les recomiendo que igual traten de ver estos ejercicios. Sería bueno que los hicieran de tarea todos estos ejercicios que estaban en la guía anterior. Aquí solo mencionarles y que tengan siempre en cuenta de que en este que nos habíamos quedado, recuerden que tenemos que ver qué fuerzas son las que actúan sobre el sistema, ¿no? Y si estamos con velocidad angular constante, piensen que estamos hablando de una persona que está girando aquí como en una suerte de estrella esta, que en todo momento va con la misma velocidad, pero esto es un movimiento circular igual. Por lo tanto, aquí tenemos una aceleración centrípeta que siempre está dirigida hacia el centro, y por lo tanto esa suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo tiene que ser igual a esta masa por esta aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, esto nos va a establecer de alguna manera una restricción en las direcciones y demás de las fuerzas. Cuando estamos aquí, digamos en este punto que era el más fácil, sobre la persona, ¿qué fuerzas son las que actúan? Bueno, él interactúa, es lo mismo, hagamos lo mismo de siempre, ¿no? El diagrama de interacciones, ¿con quién interactúa? Bueno, interactúa con la Tierra por la fuerza de gravedad, e interactúa de alguna manera con la silla, que es la que lo tiene ahí sujeto en esa posición. Entonces, como estamos en este punto, vamos a tener la fuerza de gravedad hacia acá, y vamos a tener una cierta normal hacia arriba. Porque no hay fuerza, digamos, en esta dirección, no hay ninguna aceleración en este eje, por lo tanto, las únicas fuerzas están en esta dirección, este punto es fácil. Y entonces, eso es lo que nos dice que esa normal menos esta fuerza de gravedad va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Esto es para este punto. Ahora, para el punto S es un poquito más complicado, porque en el punto S, que lo voy a hacer aquí, yo tengo la fuerza de gravedad, que siempre va a estar en esta dirección, y tengo también la interacción con la silla. Pero fíjense que como yo tengo que tener la aceleración, ¿no? Recuerden que este vector, la suma vectorial de todas las fuerzas, apunta en la misma dirección que la aceleración. Por lo tanto, cuando yo sume todos los vectores, me tiene que dar la misma dirección que la aceleración. Entonces, no puede ser que la normal apunte hacia arriba, porque entonces, bueno, ¿quién me garantiza que la aceleración está hacia el centro? Por lo tanto, a pesar de que yo no se los digo, aquí ustedes deben suponer que la acción de la silla tiene que tener un componente como que más o menos así, ¿no? Si quieren le podemos poner R,
no sé, bueno, o sea, el nombre que queramos, darlo en N. Por lo tanto, esto va a tener una componente en el eje vertical, que de alguna manera compensa el peso, y va a tener una componente en el eje horizontal que va a ser que es igual a la fuerza, a la aceleración centrípeta. Por lo tanto, si a este le llamamos una componente en Y y este es una componente en X, incluso yo no sé el ángulo pero lo puedo calcular. Ustedes lo pueden calcular. ¿Por qué? Porque el NX va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. La masa de la persona yo la conozco y la aceleración centrípeta la conozco porque la aceleración centrípeta va a ser omega cuadrado por R, y el R es el radio de la esfera, ¿no? O R mayúscula está en este caso. Por lo tanto, conozco esto y de aquí conozco NX. Y la componente NI, ¿quién va a ser? Va a ser M por G. Por lo tanto, mi vector N, este que yo tengo, va a ser el NX, ¿no? Más el NI por J. Entonces, por lo tanto, el ángulo, digamos, este ángulo, ¿quién va a ser? Bueno, este ángulo va a ser la tangente de ese ángulo. Va a ser NI entre... O en este caso, sí, claro, si el ángulo lo pongo aquí, depende de cómo define el ángulo, hay que ser cuidadoso. Si defino el ángulo como este, va a ser NX entre NI, porque es cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? Entonces esto me daría el ángulo con que está esta fuerza apuntando, hacia dónde está apuntando la normal. ¿Ok? Entonces fíjense que ustedes pueden hacer todo este tipo de problemas. Aquí también tenemos una pelotita que está en una barra vertical y está unida con dos cuerdas y va girando con una cierta velocidad. Entonces tienen que encontrar las tensiones en las cuerdas, ¿no? Entonces, fíjense que aquí ya tienen igual, ¿qué es lo que va a hacer? Que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la pelotita tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, bueno, tienen que ver qué fuerzas actúan sobre la pelotita. Sobre la pelotita actúa una tensión, actúa esta tensión y además va a actuar el peso, la gravedad. Entonces tienen que ahí ver y sumar la fuerza y hacer los cálculos para que esto le dé igual a la aceleración. En el eje Y no hay aceleración, o sea, en el eje vertical la aceleración es cero, pero siempre va a estar la aceleración centrípeta que va apuntando hacia adentro, que va a ser entonces la suma de las componentes de la fuerza que estén hacia adentro, ¿no? Entonces tienen que pensar en esa forma, o sea, no son ejercicios muy difíciles, simplemente hay que pensarlo de esta manera, ¿ok? Bueno, les recomiendo que hagan esto. Este también tiene el caso que cuando esta persona que está en el skating esté bajando, va a tener, además de la aceleración centrípeta, producto de estarse moviendo en una superficie circular, va a tener una cierta aceleración tangencial. Entonces, en todo momento la aceleración del sistema va a ser la aceleración centrípeta, digamos, que tiene una cierta dirección, más una aceleración tangencial que va a tener una cierta dirección. En principio deberían ser ortogonales estas, ¿no? Y entonces, ahí, a partir de ahí ustedes pueden calcular entonces en qué dirección apunta la aceleración en distintos puntos y cosas así, ¿ok? Así que les recomiendo que lo hagan y bueno, y practiquen sobre este tipo de problemas, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran sobre estos problemas? No, se entiende. Bueno, entonces veamos lo que teníamos para la clase de hoy. Que para la clase de hoy, bueno, les había enviado, como les comentaba, un videito que hizo la profesora Javiera. Y entonces lo que vamos a ver hoy es trabajo, ¿no? Entonces, digamos que yo solamente voy a introducirlo lo más rápido. O sea, trabajo, porque ustedes igual, si no vieron el videito, les recomiendo que lo vean, o si lo vieron, después lo pueden revisar y ver algunos detallitos ahí que son interesantes, ¿no? Sobre todo quiero que mediten el caso de cuando alguien está con una caja y va caminando y que no realiza trabajo, ¿no? Es un poco contraintuitivo, pero quiero que lo piensen, ¿no? Después vamos a ver algunas implicaciones o algunas cosas que tienen que ver con eso. Pero, ¿qué es lo que entendemos por trabajo, no?
Fíjense que trabajo es una magnitud física, una cantidad física, que entonces la vamos a definir. Es una cantidad que nosotros vamos a definir de alguna manera. O sea, no es que, no sé, no es como que el trabajo es esto porque sí, sino porque, digamos, producto de un análisis uno puede relacionar el trabajo con energía, y eso lo vamos a ver después. Entonces, el trabajo primero es un escalar, es una magnitud física que es un escalar, por lo tanto esto es un número, no es un vector. Ya eso por ahí nos facilita mucho el trabajo, igual que la redundancia. O sea, nos facilita mucho a nosotros en la forma en que podemos hacer cálculos. Cuando estamos trabajando con vectores, generalmente eso cuesta un poquito, pero cuando trabajamos con escalares es más fácil, porque es simplemente sumar y restar números. Entonces, ¿cómo definimos el trabajo? El trabajo que viene por esta letra W, que es work en inglés, ¿no? Va a estar definido por el producto punto de la fuerza por el vector desplazamiento. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a tener sobre un determinado cuerpo, no sé, actuando una fuerza, y ese cuerpo se va a desplazar cierta distancia, y esto lo voy a asociar con un vector D, y entonces el producto punto que ya vimos cuando estudiamos vectores entre el vector fuerza y el vector desplazamiento le vamos a llamar trabajo. Entonces, eso de alguna manera lo que está diciendo que si yo tengo un cuerpo que está en una posición inicial 1 y está en una posición inicial 2, actúo con una fuerza, lo muevo hacia aquí, y entonces el producto de esa fuerza por el desplazamiento me da una idea del trabajo. Por lo tanto, es lógico que si yo desplazo el cuerpo una mayor distancia o lo desplazo más, el trabajo es mayor. Si la fuerza con la que actúo es mayor, entonces el trabajo que hago también es mayor. Y por lo tanto, tiene algo que es intuitivo, bastante lógico, porque nos está asociando no solo una fuerza que estoy haciendo sobre un objeto, sino cuánto lo desplazo. Y por lo tanto, eso me da una idea de el trabajo que realizo para mover un cuerpo. Por lo tanto, si yo no muevo un cuerpo, el trabajo es cero. O sea, obvio, si el desplazamiento es cero, significa que el trabajo es cero a pesar de que esté haciendo una fuerza. Por ejemplo, tengo, como el caso que veíamos, tengo un cuerpo en una superficie y empiezo a hacerle una pequeña fuerza aquí, y producto de roce, estoy empujando un auto. Y como pesa mucho y yo tengo poca fuerza, no logro moverlo. O sea, no realizo trabajo, a pesar de que tengo una fuerza actuando sobre el cuerpo, no realizo trabajo. Entonces, eso es algo que tenemos un poco que entender, que no necesariamente tener una fuerza significa trabajo. El trabajo tiene que estar asociado también a cierto movimiento, ¿no? Y a pesar de eso, hay algunos casos donde el trabajo puede ser cero. Porque veamos entonces, digamos que la definición o un poco lo que queremos ver es que vamos a tener en general una fuerza apuntando en una dirección, digamos el caso más general posible, y va a tener un cierto ángulo que le estamos llamando alfa entre el desplazamiento y la fuerza. Entonces, como nosotros estudiamos, el producto punto lo podemos definir o se define como el producto de la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, esto es una manera, digamos, que es muy fácil de calcular el trabajo. O sea, simplemente magnitud de la fuerza, la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo. Entonces, este trabajo que no se lo había comentado, la unidad de medida, bueno, si uno seguía por aquí debiera ser Newton por metro. La unidad de medida debiera ser Newton por metro, pero esto tiene una nomenclatura o una unidad especial que es el joule, o el julio, que dicen algunos en español, pero joule generalmente yo le llamo, o joule, no sé, depende de cómo uno pronuncia en inglés. En fin, que esta es la unidad en el sistema internacional para el trabajo. Entonces, por supuesto que un joule de esto, un joule es cuando se ejerce una fuerza de 1 newton y se desplaza una distancia
de 1 metro. ¿Ok? Entonces, podemos tener varias situaciones. Si la fuerza y el desplazamiento, el ángulo que forma entre ellos es menor, o sea, este alfa es menor de 90 grados, entonces yo voy a tener un trabajo que va a ser positivo, porque lo que me va a dar el signo del trabajo, fíjense quién es. Bueno, si por la propia definición el trabajo es la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento, estos son magnitudes, por lo tanto son positivos. Entonces lo único que me va a dar un signo es el ángulo entre ellos. Por lo tanto, nosotros sabemos que el coseno, si es menor de 90, el coseno es mayor que 0. El coseno de alfa va a ser mayor que 0, o sea, y por supuesto menor que 1, porque no puede ser. Y el trabajo, por lo tanto, va a ser mayor que 0. Ahora, si yo tengo que el ángulo que forman, aquí estaría el vector de este ángulo alfa, aquí en este caso es mayor de 90 grados, bueno, y menor de 180, ¿no? Entre 90 y 180, ahí este ángulo, el coseno de ese ángulo va a ser menor que 0. Entonces, al ser el coseno del ángulo menor que 0, eso implica que el trabajo va a ser negativo. ¿Ok? Ojo, nosotros, puede parecer un poco raro, pero veamos situaciones. Que yo esté haciendo una fuerza en este sentido y el cuerpo se esté moviendo en otro, lo vamos a ver en un instante, pero digamos, por ejemplo, piensen que, y esto es un caso que les puedo decir, imagínense que yo tengo una superficie con un determinado coeficiente de roce y yo lanzo un pequeño cuerpo y lo empujo, ¿no? Le doy un cierto impulso inicial con una velocidad inicial determinada, ¿no? Una velocidad inicial. Y dejo de actuar sobre él. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a recorrer una cierta distancia, ¿no? Y se va a detener. Y entonces, ¿quién realizó trabajo ahí? Bueno, ahí realizó trabajo la fuerza de roce, lo vamos a ver después en un rato, y por lo tanto ahí el trabajo es negativo, porque la fuerza de roce, ¿en qué dirección estaría? La fuerza de roce estaría en la dirección contraria al movimiento y el desplazamiento estaría en esta dirección, y este ángulo sería, aquí vamos a ponerle menor igual, el ángulo sería 180 grados y el coseno de 180 ya sabemos que es menos 1. Por lo tanto, ahí el trabajo de esa fuerza de roce sería negativo. Ese sería un ejemplo de cuando tenemos un trabajo negativo, ¿ok? Y lo otro que nos falta es que fíjense que esto es un producto punto, ¿no? Y ya vimos que en el producto punto, si dos vectores son ortogonales, o sea, si el ángulo entre ellos es 90 grados, este producto da 0. Por lo tanto, si yo tengo una fuerza que actúa de forma perpendicular a la dirección de movimiento, el trabajo entonces sería 0. ¿Ok? Y esto también es algo que debemos recordar. O sea, tenemos los tres casos posibles. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo? Todo bien por ahora. Perfecto. Entonces, seguimos. Entonces, fíjense que el trabajo, digamos, total que uno realiza sobre un cuerpo, entonces va a estar dado por la suma algebraica de los trabajos de cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces, hipotéticamente, aquí estamos representados, un poco exagerados, pero no importa. El punto es que tenemos varias fuerzas actuando sobre un cuerpo, entonces el trabajo total va a ser la suma de cada uno de los trabajos que realizan esa fuerza. Y o también lo podemos encontrar de esta manera, que es equivalente. Y es equivalente porque esto lo podemos escribir como igual como la fuerza 1 por D más la fuerza 2 por D, es equivalente, que toda esta suma lo multiplico, entonces cada uno de estos me daría los trabajos. Por lo tanto, estas dos expresiones son equivalentes. O sea, da lo mismo calcular el trabajo de todas las fuerzas y sumarlo que sumar vectorialmente todas las fuerzas y después multiplicarlo por el vector de desplazamiento. Por lo tanto, aquí tendríamos una fuerza neta, punto D, y aquí lo que estaríamos sería el trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2 más el trabajo de la 3 y así sucesivamente.
Ok, da lo mismo. Por lo tanto, como más nos convenga o como más nos guste, podemos hacer eso. Ok. Entonces, eso nos está diciendo del trabajo total o el trabajo neto que se realiza sobre un cuerpo. Porque generalmente no hay una sola fuerza que actúa sobre un cuerpo. Generalmente actúa más de una fuerza. Entonces, como veremos, algunas pueden ser positivas, algunas negativas, otras pueden ser cero y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos estas dos maneras de encontrar el trabajo. Entonces, ahora veamos esta situación. Vamos a suponer que tenemos una caja que tiene 20 kilogramos y se desplaza, tiene 20 kilogramos, se desplaza 4 metros sobre una superficie con un coeficiente de roce de 0.44. Y mientras es jalada por esta cuerda con una tensión de 100 newtons, ¿no? Y hay que calcular el trabajo realizado por cada una de estas fuerzas. Y bueno, ¿cuánto sería el trabajo total? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, fíjense que aquí ya vamos, esto es un problemita relativamente sencillo de dinámica, pero lo vamos a vincular con trabajo. Entonces, de nuevo, apliquemos todo el arsenal que tenemos, ¿no? Sobre este cuerpo, ¿qué fuerzas actúan? Si uno hace el diagrama de interacción ahí, que vamos a tener una interacción con el suelo, vamos a tener una interacción con la tierra y vamos a tener la interacción con esta cuerda, ¿no? Entonces, como tenemos roce, de alguna manera yo voy a tener, primero voy a tener esta tensión, que nos dicen que forma un ángulo con la horizontal, voy a tener la fuerza de gravedad y voy a, como me dicen de manera explícita que tiene roce esto, voy a descomponer la interacción, que en principio forma un ángulo aquí determinado con este. Lo voy a descomponer en esta normal y voy a poner además esta fuerza de roce que vamos a tener aquí, ¿no? Y estas son todas las fuerzas que tengo sobre mi sistema. Y tenemos que calcular cuánto valen o cuánto vale el trabajo que realiza cada una de esas fuerzas. Y a partir de ahí, el trabajo total. Entonces, bueno, el desplazamiento es en esta dirección. Entonces ya podemos, antes de cualquier cosa, ¿cuánto sería el trabajo en la fuerza de gravedad? ¿Cuánto sería el trabajo en la fuerza de gravedad? 0. Sería 0. ¿Todos ven por qué es 0? Porque es perpendicular a la dirección de movimiento. El trabajo de la normal también va a ser 0. ¿Ok? Bueno, pero los trabajos de la tensión y de la fuerza de roce sí van a ser, digamos, diferentes de 0. Entonces, ¿cuál es el trabajo que va a realizar la tensión? El trabajo que va a realizar la tensión, ¿quién va a ser? La magnitud de la tensión, ¿no? Por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que hay entre ellos, ¿no? Que sería coseno de 60 grados. ¿Y esto cuánto nos daría? Esto nos daría 100, ¿no? Estamos en unidades, por lo tanto no voy a poner el desplazamiento es 4 metros, y el coseno de 60 es un medio. Por lo tanto, esto nos da 200, ¿no? 200 joules. ¿Ok? Entonces, vamos ahora, ya tenemos este trabajo, y el trabajo de la tensión es esto. Ahora veamos el trabajo de la fuerza de roce, que este es un poquito más complicado. La fuerza de roce, ¿quién sería? La fuerza de roce es ¿quién? La definimos como la normal, ¿no? Por este coeficiente de roce. Pero la normal, ¿cuánto es la normal aquí? 200 newton. ¿Por qué 200 newton? Porque pesa 20 kilos. Ya, entonces ahí vamos a tener algo. A ver, escribamos las ecuaciones. Primero, la normal y la fuerza de gravedad no siempre son iguales. ¿Está claro eso o no? ¿Les queda claro eso? Por ejemplo, Sí, cuando sí. estamos en un plano inclinado,
esta normal no es exactamente igual al peso, no es igual a la fuerza de gravedad. O sea, noten que a partir de que le estoy, quedé un poco, no me da muchas ganas de escribir siempre peso, sino simplemente le voy a decir fuerza de gravedad. Entonces, la normal a priori yo no sé quién es. Por lo tanto, vamos a calcularla, porque yo no sé exactamente cuánto es la normal, porque lo que sí sé es escribir las leyes de Newton, la segunda ley de Newton para esto. Entonces, como tengo este diagrama de cuerpo libre, yo voy a tener que en el eje X, ¿no? Tengo cierta fuerza que van a ser o no iguales a una masa por la aceleración, y en el eje Y tengo fuerzas que están actuando, y eso va a ser cero. Esa suma de esas fuerzas en el eje Y es cero porque el movimiento es en el plano horizontal. Entonces, cuando yo escriba la ecuación de Newton, de la segunda ley de Newton para el eje Y, y este eje Y, por supuesto, le llamo al eje vertical, ¿qué voy a tener? Vamos a asumir que esto es positivo hacia arriba, el eje es positivo hacia arriba. ¿Tengo quién? Tengo la normal, ¿no? Pero ¿qué otra componente tengo? Tengo la tensión por quién. La tensión por el seno del ángulo. La tensión por el seno de 60 grados. Y eso menos la fuerza de gravedad vale cero. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, por lo tanto, la normal es igual a ¿quién? A la fuerza de, perdón, aquí hice esto mal, es más. Por lo tanto, la normal es igual a la fuerza de gravedad menos la tensión por el seno del ángulo, por el seno de 60 grados. Por lo tanto, esta normal va a ser igual a ¿quién? A lo que ustedes me decían, que era 20 por, vamos a poner que sea 10, ya la gravedad. 20 por 10 menos, ¿cuánto sería la tensión? Sería 100 por el seno 60, que si no me equivoco, entonces aquí sería raíz de 3, no. El coseno era un medio, por lo tanto esto es raíz de 3 sobre 2, ¿no? ¿Y esto cuánto sería? 200 menos 86, ¿no? Sería aproximadamente, sí, puede ser como dice Facundo, aproximadamente 113, ¿no? Esto está en Newton, ¿no? Aproximadamente 113. Por lo tanto, fíjense que la normal es número. Y ahora quiero atenerme, o sea, disculpe que a lo mejor este problemita que puede ser, pero me gusta detenerme para que vean cómo se mezcla con cosas anteriores. Tiene cierta lógica, señores. Mira, piensen que si yo tengo un cuerpo y lo voy alando y la normal, de alguna manera, o la fuerza de roce, si es la normal por el coeficiente de roce, fíjense que si yo levanto un poquito el cuerpo, ¿qué le va a pasar al roce? Va a disminuir, porque ya no hay tanto contacto entre la superficie con la caja, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando yo halo esto con una cierta inclinación, estoy disminuyendo la normal, que es lo que está pasando aquí en este caso. Disminuyo la normal. Y al disminuir la normal, disminuye el roce. En el caso hipotético que yo levante el cuerpo, obvio que ya el roce desaparece. Por lo tanto, tiene toda la lógica del mundo que si yo empiezo a alar con un cierto ángulo hacia arriba, ¿no? Logro que disminuya la fuerza de roce. No sé si les quedó claro eso. O sea, lo ven, es un poco intuitivo. O sea, olvídense, aquí me lo está diciendo las ecuaciones, que disminuyó, pero intuitivamente quiero que lo vean, que es como lógico que si yo halo un poco hacia arriba, disminuyo la normal, porque la normal es la interacción con el plano. Entonces es un poco lógico. Entonces, fíjense que aquí nos da la normal un poquito menos. Entonces, esta fuerza de roce sería, la normal por el coeficiente de roce sería 113. Por el coeficiente de roce, que sería 0,44, por la distancia, que sería 4. Y esto va a tener un signo negativo, ¿ok? Va a tener un signo negativo porque recuerden que esta fuerza de roce va en sentido contrario al movimiento. Y alguien que me saque esa cuenta, por favor, 113 por 4 por 0,44. ¿Y eso cuánto nos daría? Eso, menos 100,98,8. O menos 199. Bueno, el punto era que, sí, perfecto. El punto es que
vamos a, porque aquí los datos se tomaron para que aproximadamente esto diera igual a 200. ¿Ok? Los datos se tomaron para que, bueno, con alguna aproximación, habría que ver si cuando utilizamos aquí 9.8 no sé cuánto exactamente nos da, habría que ver ahí, pero el punto es que vamos a suponer que el coeficiente de roce es tal que esto me dio exactamente 200. Entonces, fíjense que el trabajo total, ¿cuánto vale? El trabajo total, ¿cuánto vale? Tengo el trabajo de la fuerza de gravedad, que vale 0. Tengo el trabajo de la normal, que vale 0. El trabajo de la tensión vale 200. Y el trabajo de la fuerza de roce vale menos 200. Recuerden, menos se me había olvidado. Por tanto, el trabajo neto total vale 0. ¿Ok? Entonces, eso de alguna manera me está diciendo que si el trabajo neto total vale 0, significa que, ahora lo vamos a ver, tengo una diapositiva un poquito más organizada debajo, que ese trabajo total, que era la suma de toda la fuerza, o dicho de otra manera, la fuerza neta, ¿no? La fuerza neta por el desplazamiento vale 0, significa que la fuerza neta vale 0. O sea, la fuerza neta vale 0. Y eso implica que la aceleración vale 0. O dicho de otra manera, si realicé trabajo, ¿no? O sea, las fuerzas realizaron trabajo, lo que el movimiento fue con velocidad constante, o sea, la aceleración medio 0. Eso no quiere decir que por ejemplo, háganse la idea que yo soy el que estoy alando la tensión. Yo realicé un trabajo. El trabajo que yo realicé fue 200 joules. Lo que pasa es que justo la fuerza de roce, que era en sentido que iba en sentido contrario al movimiento, realizó un trabajo negativo exactamente igual a la magnitud del trabajo que yo hice, ¿ok? Pero eso no quiere decir que la tensión no haya realizado trabajo, o sea, la tensión de la cuenta realizó un trabajo positivo. Ahora, la suma de todos los trabajos fue 0. Y eso pasa siempre que yo haga un movimiento con velocidad constante, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tengo velocidad constante, la aceleración vale 0. Si la aceleración vale 0, significa que la suma de todas las fuerzas también vale 0. Y por lo tanto, eso me lleva a un trabajo neto 0. Pero no quiere decir que una fuerza determinada no realizó o no trabajo. ¿Les queda claro eso? ¿Alguna duda? Pregunten. ¿Algo que quieren que Yo tengo una repita? duda. Sí. Como que son muy parecidos a los vectores, se trabaja muy parecido a los vectores. ¿Por qué escalar? O sea, el trabajo es un escalar. Lo que pasa es que las fuerzas son vectores. Entonces recuerda que yo para poder calcular el trabajo tengo que encontrar el vector fuerza por el desplazamiento, ¿no? Entonces, pero es una mezcla. Al final, fíjense que después al final yo sumo los trabajos números. Bueno, aquí era 0, 0, 200 y menos 200. Esto me sumó 0. ¿Ok? No hay vectores aquí, porque estoy sumando escalares ya cuando estoy con el trabajo. Ahora, otra cosa distinta es cuando trabajo con la fuerza. Quiero que vean las diferencias, porque aquí tenía fuerzas que actúan en un eje y fuerzas que actúan en el otro. Entonces, fíjense que aquí, con este conocimiento que tengo yo aquí, uno va a llegar a que no lo puse, a que T por el coseno del ángulo menos esta fuerza de roce va a ser 0, porque la aceleración era 0. Pero eso no lo sabíamos nosotros a priori. Sin embargo, si yo evalúo aquí, esto me tiene que dar 0. O sea, que fue lo que hicimos después aquí, ¿no? La tensión, que sería esto, por el coseno del ángulo, menos esta fuerza de roce. Bueno, si le quito el desplazamiento, obvio que me va a dar 0 esto que está aquí. Ok, lo que estoy diciendo es que tensión del coseno de 60 grados, menos la fuerza de roce, si esto lo multiplico por el desplazamiento y me da 0, eso implica que esto que está aquí es igual a 0, porque el desplazamiento no es 0. Por lo tanto, la componente de la fuerza en el eje X, la suma de ella vectorial es 0. No sé si lo estoy enredando más o no, pero el punto es que fíjense que vamos a ver si aquí se resume un poquito mejor. Yo entonces tengo, o resumiendo esto de alguna manera, que el trabajo que hizo el peso es 0.
el trabajo de la normal es 0 también, porque son perpendiculares al movimiento. Son perpendiculares al movimiento. El trabajo que hizo la tensión es 200 joules. El trabajo que hizo el roce es 200 menos 200 joules. Entonces, el trabajo total, que es la suma de todos estos, y una suma escalar, una suma de números, es 0 igual. Y eso me implica que la fuerza neta es 0. Porque recuerden que el trabajo total es la fuerza neta por el desplazamiento. Pero este desplazamiento es distinto de 0, por lo tanto esta fuerza neta vale 0. ¿Ok? Pero este es un problemita un poquito para que ustedes lo piensen. Aquí, por supuesto, entonces la aceleración es 0 y la velocidad es constante. O sea, la velocidad 1 igual a la velocidad 2, quiere decir la velocidad en este punto y en este punto van a ser exactamente iguales. O sea, realicé movimiento sin aceleración. ¿Ok? Ustedes pudieran, o lo que pasa es que aquí estaba un poquito más complicado calcular la normal y estas cosas, pero si yo solamente les pido cuánto es el trabajo que realiza la tensión, el trabajo de la tensión cuánto es, bueno, ustedes simplemente tienen que calcular aquí estos 200 joules serían, el trabajo de la tensión sería la tensión, la magnitud de la tensión por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo. Y eso es lo que calculamos que nos dio 200, ¿no? Porque es 100 por 4 por 1/2. Y eso nos da 200 joules, ¿ok? Ahora, nosotros hemos complicado un poco más el problema para ver todos los trabajos que realizan todas las fuerzas que están en el sistema, para que ustedes vean esto un poquito más en complejidad. Pero viéndolo bien sencillo, bien rápido, el trabajo que hizo la tensión es esta. Y de igual manera yo puedo saber rápido que el trabajo del peso es 0 porque es perpendicular, que el trabajo de la normal es 0 porque es perpendicular. Este fue el que me costó un poquito más de trabajo porque calcular la normal llevaba a escribir las ecuaciones y las leyes de Newton y demás. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Alguna otra duda? Sí. Ya. Entonces, bueno, este ahora es más fácil aún porque aquí lo hacemos sin fricción. Y si lo hacemos sin fricción. Entonces, ya veamos, yo después tengo esto aquí ya y es más fácil porque tenemos los mismos valores. Y ya ustedes me pueden ir diciendo, el trabajo de la normal, ¿cuánto vale? El trabajo que realiza la normal, ¿cuánto vale? Tenemos la misma caja, se desplaza 4 metros. 0. Exactamente, señores, todos deben decir 0 rápido. ¿Por qué? Porque son perpendiculares. Porque la normal y la dirección son perpendiculares a esos dos vectores. Por lo tanto, el trabajo vale 0. ¿Cuánto es el trabajo del peso? 0. 0 igual. Yo también. 0 también. Por lo tanto, lo único que realiza trabajo ahí es la tensión. Y el trabajo que realiza la tensión, ¿cuánto vale? Bueno, ya se lo habíamos calculado, pero lo podemos ver. Es la magnitud de la tensión por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que este hace sería 60 grados. Y aquí sería 100 por 4 por 1/2 y eso sería los 200 joules que ya habíamos calculado. ¿Ok? ¿Está claro? Esto es mucho más simple que el caso anterior porque no tenemos... Ahora, aquí sí tenemos un trabajo neto. El trabajo neto, ¿cuánto es? El trabajo neto, ¿cuánto es? El trabajo neto es el trabajo de la normal más el trabajo del peso. O sea, el trabajo de todas las fuerzas que están en el sistema más el trabajo de la tensión. ¿Y eso cuánto nos da? 200, porque estos dos valen 0. Entonces, todo el trabajo neto que tengo en mi sistema ahora es 200 joules. Entonces, claro, de aquí puedo incluso calcular que la fuerza neta vale 50 newton, porque, bueno, el trabajo total es la fuerza neta por el
desplazamiento, y como el desplazamiento es 4, esto vale 50. Entonces, como hay una fuerza neta, tengo una aceleración distinta de 0, en este caso, y tengo una velocidad variable, por lo tanto la velocidad 2, como la aceleración aquí en este caso va a ser mayor que 0, la velocidad en este punto va a ser V2 y aquí V1. Este V2 va a ser mayor que V1 porque estoy acelerando. O sea, el trabajo que estoy haciendo, entonces también además está acelerando al cuerpo. ¿Ok? Ahora veremos en qué se convierte ese trabajo. ¿Ya? Entonces, compliquemos esto un poquito más. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió este? Se entendió. Perfecto. Ya, entonces, veamos ahora con un plano inclinado. Veamos con un plano inclinado y vamos a suponer que no tenemos fricción y estamos desplazando a velocidad constante. Si estamos desplazando a velocidad constante, ¿qué quiere decir eso? Que la aceleración es 0. Por lo tanto, la fuerza neta, ¿cuánto vale? 0. 0. La fuerza neta vale 0. Perfecto. Entonces, tenemos una fuerza F que está empujando esto hacia arriba y es paralela a la superficie. Entonces, calculen el trabajo realizado por cada una de estas fuerzas, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el trabajo que realiza la normal? 0. 0. La normal, el trabajo que realiza es 0. Porque, como decíamos, es perpendicular a la dirección de movimiento. Entonces, ¿qué otra fuerza tenemos aquí? Tenemos el trabajo de la fuerza F. ¿Cuánto es el trabajo de esa fuerza F? Bueno, va a ser F, ¿no? La magnitud de F por la distancia que recorremos por el coseno, bueno, el coseno del ángulo entre el desplazamiento y la distancia recorrida, pero en este caso vale 1, ¿no? Coseno de 0. Coseno de 0, claro, sería 1. Entonces, ¿esa distancia cuánto sería? Veamos si la podemos calcular. Esta sería esta distancia aquí que tenemos. Esa distancia ahí, ¿quién sería? Esa distancia D, ¿cómo la podemos calcular? Fíjense que esa distancia sería a partir de alguna identidad trigonométrica, porque la que yo conozco es el ángulo y conozco esta altura h. Entonces, esa distancia, ¿quién sería? El seno de teta, ¿quién sería? ¿Quién sería? La altura partida en la distancia. La altura partida de la distancia. Por lo tanto, eso me dice ya que esta distancia, ¿no? Va a ser la altura entre el seno de teta. Por lo tanto, el trabajo que realiza esta fuerza va a ser F por H entre el seno del ángulo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, nos queda calcular el trabajo del peso de la fuerza de gravedad. El trabajo de la fuerza de gravedad. ¿Cuánto nos tiene que dar ese trabajo? Menos seno de teta. ¿Cómo que Por... menos seno de teta? Eso me da un número. ¿Ese trabajo cuánto tiene que ser? A ver si están entendiendo ya esto. ¿El trabajo neto cuánto tiene que ser? Sería, ¿cómo se llama? El seno de teta por la altura. No. Pensemos, Pero- pensemos de otra manera. Pensemos de otra manera. Pero no. El trabajo neto, ¿cuánto tiene que ser? Cero. ¿La fuerza neta cuánto es? 0. La fuerza neta es 0. Por lo tanto, el trabajo neto ¿cuánto vale? Cero 0. también. El trabajo total de todas las fuerzas. Entonces tenemos cuántas fuerzas involucradas aquí. N, F y P. La de N vale 0. La de F vale esto. Por lo tanto, ¿esta cuánto nos tiene que dar? Lo mismo. Menos FH. ¿Ok? Nos tiene que dar eso. Comprobemos que da eso. ¿Ok?
no podemos comprobarlo, pero tiene que dar eso. ¿Ok? Entonces, pero bueno, escrito en otras expresiones o lo demás y cosas así. Veamos, fíjense que a mí lo que me interesa, yo tengo el vector peso que está aquí y tengo la dirección del movimiento es hacia arriba, ¿no? Entonces, en realidad, la componente que va a realizar el trabajo del peso es esta, ¿no? ¿Ok? La componente que va a realizar el trabajo del peso es esta. Y entonces, esa componente que va a realizar el trabajo va a ser, voy a poner esto entre paréntesis aquí porque es lo que habíamos calculado ya. Entonces, el trabajo en la fuerza de gravedad va a ser menos, bueno, el menos se lo estoy poniendo ya porque va en dirección contraria, pero lo podemos analizar. Sería menos el peso, ¿por quién? Por la componente en el eje X, que sería el seno de ese ángulo, ¿no? Y ese seno de ángulo lo multiplico por quién? Por la distancia recorrida. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Y esa distancia recorrida ya vimos que era h entre el seno del ángulo. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de gravedad, ¿quién es? Es menos P por el seno del ángulo por D, que es h sobre el seno del ángulo. Y esto se me simplifica y me queda que el trabajo de la fuerza de gravedad es menos mgh. ¿Ok? No parecen iguales, pero el punto que les quería decir ahorita es que si uno hace todos los cálculos de la fuerza, las magnitudes y demás, este valor que está aquí tiene que ser igual a este valor que está acá. ¿Ok? Si uno hace los cálculos con números. ¿Se entiende? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Sí. Sí, O sea, se que entiende. a pesar de que sean, no sé, expresiones distintas, estos dos números tienen que ser iguales. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí, y es algo interesante, que el trabajo de la fuerza de gravedad no depende del seno del ángulo. No solo depende de esa altura. Y eso es algo que nosotros vamos a estudiar después. Y aquí no entiendo lo que están diciendo de aquí. Bueno, Profe, sí, hay algo que no entendí. ¿Calculó el trabajo del peso como un vector en sí o lo dividió? O sea, ¿no lo separó en y y en X? claro. ¿Se puede hacer eso? ¿Como de separarlo en y y en X? Es que si tú lo puedes separar en y en x, y ya, buena pregunta, porque a lo mejor sí, puede ser que haya sido un poquito rápido en ver eso. Fíjense que si yo tomo este vector P, ¿no? El vector peso, lo puedo poner que tiene una componente en el eje Y, ¿no? Y tiene una componente en el eje X. ¿Sí o no? Sí. Entonces, por lo tanto, esto sería como la suma de dos vectores, donde cada uno realiza un trabajo. Pero ¿cuánto sería el trabajo de PI? Sería 0 porque es perpendicular al movimiento. Por lo tanto, el único que me realiza trabajo es la componente PX, que fue la que yo calculé. O sea, fui un poquito Ok. rápido ahí en eso, sí, tienes razón. Entonces, en realidad yo debía haber dicho que el trabajo de P es la magnitud de P por el desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre P y D. Y ese ángulo es 90 más teta, ¿no? Ujú. ¿Cierto? 90 más teta. Ahora, cuando uno, el coseno de 90 más teta es, si mal no recuerdo, es el seno de teta. Y ahí es donde nos lleva a esta expresión que está aquí. ¿Ok? O menos seno de teta. A ver, sí. Coseno de... Bueno, eso lo puedes revisar. Pero eso me llevaría a esta expresión. Yo lo que hice fue, y lo repito, es decir, ya mi vector P
lo voy a descomponer en dos vectores, uno en el eje Y y uno en el eje X, ¿no? Entonces este que está en el eje Y, el trabajo que realiza es 0. Y este es el único que realiza trabajo porque está en la dirección del movimiento. Entonces el trabajo que realiza Px, que es este que puse aquí, de la fuerza de gravedad, el trabajo de Px sería el menos Px, que sería menos P por el seno del ángulo y por esa distancia que se desplazó, que sería H entre el seno de teta. ¿Ok? ¿Quedó claro ahora? Sí, entonces yo podría decir que el trabajo del peso total, por así decirlo, es la suma de los trabajos de sus componentes. Sí, sí, eso siempre se puede decir. Ya, bacán. Eso siempre se puede decir. Porque eso es equivalente a decir que el trabajo total es la suma. Recuerden que esto lo vimos ahora, es equivalente a esto. Es equivalente a decir que el trabajo total es la suma, ¿no? De los trabajos, o esta expresión, de los trabajos de cada uno de los vectores involucrados, ¿ok? O sea, yo puedo, un vector f cualquiera, lo puedo decir que está formado por un vector fx y un vector fi, ¿no? Por lo tanto, que yo calcule mi trabajo como la fuerza neta es equivalente aquí a decir calculo el trabajo a partir del vector neto, o lo puedo calcular a través de los trabajos individuales de cada uno de los vectores. En este caso tendría el trabajo de la fuerza F, que sería una determinada magnitud, y que eso es igual a ¿qué? Al trabajo de la fuerza Fx más el trabajo de la fuerza Fi. Si la dirección del movimiento es en esta dirección, este trabajo sería 0. O sea, el trabajo en Y sería 0 y solamente sería la componente en X, que es este por el coseno del ángulo. ¿Se dan cuenta, no? O sea, F en X sería F por el coseno del ángulo. Y por lo tanto el trabajo sería, da lo mismo, ¿te das cuenta? El trabajo de F sería F por el coseno del ángulo por el desplazamiento. Y el trabajo de F en X sería lo mismo, F por el coseno del ángulo por el desplazamiento. Y aquí lo que pasa es que este sería, de acuerdo a la definición de F por D, por el coseno del ángulo entre ellos, ¿no? Entre F y D. Y es lo mismo que el trabajo de Fx. No sé si se entendió, pero para mí me Sí, se queda entendió. como bien claro, ¿no? Ok, da lo mismo las dos cosas, porque es eso, lo puedo separar en los trabajos independientes de cada una de las componentes, y entonces ya después me es muy cómodo, me es muy fácil encontrar de la componente horizontal, porque de la componente vertical es 0. ¿Ok? Ya, entonces nos habíamos quedado aquí. Entonces ya, bueno, habíamos encontrado que el trabajo total es 0, eso ya lo sabíamos, porque la velocidad es constante, el trabajo de esta fuerza F es FH entre el seno del ángulo, el trabajo de la normal es 0 y el trabajo del peso es menos MGH. Bueno, cuando yo sume todo eso, bueno, como les decía, esto tiene que, de alguna manera, como la velocidad es constante y la aceleración es 0, eso me implica que estas dos cosas son iguales, o que esa fuerza, entonces, es igual a mg por el seno del ángulo, algo que podíamos nosotros obtener de las ecuaciones de la ley de Newton, simplemente porque como la aceleración en este eje es 0, la aceleración aquí en este eje es 0, eso implica que F menos esta componente menos mg por el seno del ángulo vale 0. Esta es la segunda ley de Newton. Esta es la segunda ley de Newton. Y de aquí me sale directo que F igual a mg por el seno del ángulo. Entonces, por lo tanto, cuando aquí sustituyo F por mg por el seno del ángulo, voy a obtener mgh. Y eso es un poco lo que les decía, que estas dos fuerzas tenían que ser iguales. Entonces, fíjense que, y aquí vamos a rescatar algo que vamos a ver después. La fuerza de gravedad, y algo que les voy a adelantar, no depende de la trayectoria, sino, digamos, de la altura inicial y la altura final. Entonces, fíjense que da lo mismo que si eventualmente si voy por este camino, o da lo mismo si voy por un camino así, el trabajo de la fuerza de gravedad siempre es mgh. O bueno, o menos mgh. ¿Ok? Y eso, pero eso lo vamos a ver en detalle. No sé si tengamos tiempo para
Bueno, pero empecemos a ver, y yo creo que voy a empezar a verla con ustedes, y no, bueno, nos quedaremos donde nos quedemos. Bueno, ¿alguna otra duda aquí? Bueno, entonces pasemos a lo próximo que teníamos. Pasemos a la otra actividad que teníamos, que se suponía que íbamos a ver. Era una actividad que ustedes iban a hacer independiente, pero que vamos a empezarla a hacerla aquí de conjunto con ustedes. Y vamos a ir, digamos, entre todos tratando de resolver esto, ¿no? A ver si esto... Ya, entonces, se está viendo ahí, ¿no? Sí. Sí, Entonces, ya, vamos a suponer ahora que tenemos esta situación. Vamos ahora a hablar de algo que va a ser trabajo de energía cinética. Pero antes antes de simplemente definírsela, vamos a hacer este pequeño experimento mental, ¿no? Vamos a suponer que tenemos estos rieles que tienen aire por debajo. No sé si lo han visto en algunos juegos que no sé, hay un tipo de juego que tiene un aire hacia arriba y eso prácticamente hace que el sistema no tenga roce. Entonces, o sea, la fricción es despreciable. Entonces yo estoy empujando un carrito aquí en un riel de esto que tiene aire. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si yo muevo esto con una fuerza constante, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo sería el movimiento? O sea, ¿cómo se movería esto en esta dirección? A ver, alguien que me diga. ¿Cómo ustedes creen que va a ser ese movimiento? Fíjense, leamos bien lo que nos están diciendo. Estamos empujando esto, lo que hace que en teoría le estamos proporcionando una fuerza horizontal constante de magnitud F. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasarle al movimiento? Vamos a suponer que partimos de reposo. ¿Qué es lo que le va a pasar al movimiento? Va a acelerar. Claro, empezar a moverse cada vez con mayor velocidad, la aceleración, o sea, la velocidad se va a incrementar, vamos a tener una aceleración mayor que cero, ¿no? Entonces, esa fuerza neta, por supuesto, va a ser igual a la masa que tiene mi cuerpo por la aceleración, ¿no? Eso es lo que podemos decir, ¿no? Entonces, ahora vamos a suponer que tenemos una aceleración constante y por supuesto la velocidad estaría dada por esta expresión, que sería la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La posición depende de esta manera, como ya habíamos visto. Entonces, ¿cómo podemos unir estas dos ecuaciones para encontrar de alguna manera el desplazamiento D que experimenta entre esos puntos y la aceleración? Digamos, vamos a suponer que tengo el punto, no sé, vamos a suponer que tengo el punto B y el punto C. Aquí hay una cierta distancia recorrida. Aquí en este punto B tenía una cierta velocidad inicial, aquí va a tener una cierta velocidad final. Entonces, ¿cómo puedo escribir esto? ¿Cómo puedo escribir esto? Fíjense cómo podemos hacer esto. Y quiero encontrar una expresión que no tenga tiempo. Que no tenga tiempo. Entonces, por lo tanto, yo voy a tener una expresión que va a tener ese desplazamiento, va a tener la velocidad inicial, va a tener la velocidad final y va a tener la aceleración. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, de esta ecuación, el tiempo, ¿quién va a ser? Va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración, ¿no? Y sustituyámoslo aquí a ver qué se obtiene.
No sé si han hecho esto alguna vez, no recuerdo la última vez que hice esto, pero tenemos que x, vamos a poner esto de esta manera, x menos x0, ¿quién va a ser? Esto va a ser d, ¿no? Entonces voy a ocupar esta expresión, x igual a x0 más b sub 0t más 1 medio de a por t cuadrado. Entonces esto va a ser, después tengo b sub 0 por t, pero b sub 0 sería b final menos b inicial entre la aceleración, ¿no? Y después tengo 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que sería b final menos b inicial al cuadrado entre a cuadrado. ¿Ok? Entonces eso, ¿qué es lo que nos va a dar? Bueno, aquí hay un A de esto que se simplifica aquí. Entonces este D me queda, y aquí me queda B sub 0 UF entre A menos B sub 0 al cuadrado sobre A más 1 medio de V final al cuadrado sobre A menos 2 por 1 medio de VF V0 sobre A y más 1 medio de V0 al cuadrado sobre A. Si se dan cuenta, con este se simplifican, ¿no? Y menos V0 cuadrado sobre A, con 1 medio de V0 cuadrado sobre A, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener que D va a ser igual a 1 medio de VF al cuadrado sobre A menos V0 al cuadrado sobre 2A. Y de aquí que voy a obtener una ecuación que ustedes ya conocen, que V final al cuadrado es igual a V inicial al cuadrado más 2 veces A por T. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Lo vieron? Ya, entonces acaban de obtener la ecuación que ustedes siempre han amado utilizar en el movimiento vertical en los proyectiles, donde simplemente no tenemos tiempo, tenemos velocidad final, velocidad inicial al cuadrado y la aceleración y la distancia. ¿Ok? Profe, Entonces, me perdí en algo. ¿Podría explicar qué hizo con el menos V0 al cuadrado partido en A con el 1 medio de V0 al cuadrado partido en A? claro, es que esto es menos 1 más 1 medio, ¿no? Ajá. Y esto te da menos 1 medio. Menos Ah, 1, ok. 1 medio. Entonces este que está aquí. ¿Ok? Sí. Ya, entonces hemos obtenido esa expresión. Entonces ahora vamos, ¿cuál es el trabajo neto entre los puntos B y C, ¿no? Y bueno, la aceleración es, ¿quién? Es la fuerza entre la masa, ¿no? Ahí pudiéramos ver eso ahí. El trabajo neto entre los puntos B y C, ¿quién es? El trabajo neto es la fuerza, ¿no? Por el desplazamiento. ¿Sí o no? Y entonces vamos a combinar estas ecuaciones. Y entonces esta fuerza, ¿quién es? Dijimos que, bueno, la fuerza es la masa por la aceleración, por lo tanto esto lo vamos a escribir. Vamos a suponer esto así. El trabajo neto va a ser igual a la masa por la aceleración por el desplazamiento. ¿Y la aceleración quién es? La tenemos de este punto, ¿no? Entonces voy a ser un poquito cuidadoso. Yo creo que es preferible, ¿les parece si abro otra ventana? Hagamos eso mejor para tener espacio. Voy a borrar todo esto aquí. Entonces, ¿qué teníamos? ¿Qué expresiones teníamos? Tenemos que V final al cuadrado va a ser igual a V inicial al cuadrado más
2 veces la aceleración por el desplazamiento. Teníamos que la fuerza, por supuesto, es la masa por la aceleración, y tenemos que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento, o lo que es lo mismo como la fuerza es m por a. Aquí vamos a tener que m por a por el desplazamiento. ¿Ok? Entonces, de esta expresión que está aquí, yo voy a obtener que la aceleración, ¿quién va a ser? La aceleración va a ser v final al cuadrado menos v inicial al cuadrado entre 2d, ¿no? ¿Estamos claros, no? Entonces vamos a meter esto aquí a ver qué pasa. Entonces, m por d, y aquí voy a tener v final al cuadrado menos v inicial al cuadrado entre 2d, ¿no? Esto igual al trabajo neto. Y entonces aquí simplifico este d con este d, ¿no? Y me queda m v final al cuadrado sobre 2 menos m v sub 0 al cuadrado sobre 2. Y este es el trabajo neto. Y ahora sí pueden decir, wow. ¿Lo vieron o no? Entonces, esto que está aquí, ¿no? Se define como la energía cinética. La energía cinética que, bueno, hay que ver qué notación vamos a usar, que no sé, en muchos lugares se ocupa acá, va a ser simplemente un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, la energía cinética que tiene un cuerpo cualquiera es el producto de su masa por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, aquí lo que estamos diciendo es que el trabajo neto es esta energía cinética final menos una energía cinética inicial. O bueno, en algunos lugares vamos a escribirlo así, energía cinética final menos energía cinética inicial. Da lo mismo, pero ahí después veremos qué nomenclatura vamos a usar. Por lo tanto, esta es otra manera de encontrar el trabajo neto, que es simplemente calculando cuánto es el cambio en la energía cinética. O sea, el trabajo neto es la variación de la energía cinética. Por lo tanto, esto es un teorema que vamos a estudiar que después lo vamos a relacionar también con la energía potencial, pero el trabajo está relacionado con la variación de la energía cinética. Así, con lo cual es lógico, si yo aumento la energía cinética, el trabajo es positivo, quiere decir que el delta acá o el delta energía cinética es positivo, hay un trabajo positivo, y si disminuye la energía cinética, el trabajo es negativo. Que disminuya la energía cinética se traduce en que disminuye la velocidad del cuerpo. ¿Okay? Entonces, esto me permite, digamos, en algunas situaciones, encontrar rápidamente eso. Entonces, en general, después vamos a ver que la energía mecánica, que me está preguntando Julio ahí, la energía mecánica de un cuerpo se define como la suma de lo que se conoce como la energía cinética y la energía potencial, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después, ¿no? Vamos a después ver cuál es el cambio de la energía mecánica. Pues fíjense que cuando nosotros hicimos este cuerpo que está subiendo aquí, ¿no? Vamos a suponer que, y aquí podemos, voy a improvisarle un poquito, vamos a suponer que tenemos algo que está en esta posición y lo llevamos a, y que fue lo que recién vimos, lo llevamos a esta posición. ¿Cuánto es el trabajo que realizamos? Era menos mgh, ¿no? Entonces, vamos a ver que la energía potencial la vamos a definir como exactamente eso, m por g por h. Por lo tanto, aquí el trabajo fue menos la variación de esta energía potencial. Entonces, eso lo vamos a ver en la próxima clase probablemente. Pero fíjense que aquí estamos entonces, si definimos de esta manera la energía potencial, entonces podemos calcular también el trabajo simplemente con esta variación en la altura que tiene con respecto a una posición. Pero bueno, por ahora, fíjense que hemos llegado a una expresión, y esto es un paréntesis simplemente, a que estamos relacionando el trabajo con la variación de la energía cinética. Entonces, cuando tengo un sistema que se está acelerando, que está
expansión de una fuerza, si conozco las velocidades, entonces ni necesito conocer las fuerzas para calcular cuánto vale el trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, esto vamos a retornar a la actividad que estábamos viendo, a ver qué era qué era lo otro que tenemos acá. Y entonces, fíjense, que ahora podemos hacer este pequeño ejercicio, que podemos verlo aquí. Entonces, fíjense que tenemos un bloque, creo que nos queda ya casi, estamos en la hora, pero vamos a verlo rápido. Tenemos un bloque que tiene una cierta masa de 0.5 kilogramos, que es liberado a partir del reposo desde una altura de reposo, por lo tanto la velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0. De reposo aquí, a partir de esta altura h, y el bloque alcanza una rapidez en este punto de 3 metros por segundo. ¿Tienen control ahora después? Bueno, entonces, bueno, continuamos en la próxima clase con esto y los dejo. Pero ya quedó todo, yo creo que quedó bien claro. Así que, bueno, chicos, bueno, que les vaya bien y entonces nos vemos después. Profe, ¿todos Sí, los viernes vamos a tener ayudantía ahora? sí, Ya. Genial. ok. Chau. Bueno, chao Cuídate. chicos, nos vemos. Chao, profe. Chao.